internacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 28 de abril del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 ante meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Bueno, hoy es un día negro, luctuoso aniversario para la patria. Se cumplen 39 años de que las tropas norteamericanas ingresaran al territorio nacional, o por lo menos desembarcaran, porque estaban en las costas dominicanas desde días atrás, en el portaaviones Boxer y otras unidades navales. También desembarcaron en San Isidro. De manera que esa fecha nos tomó al doctor José Rafael Molino Ureña, quien habla, en la Embajada de Colombia, a donde habíamos ido a buscar refugio después de aquella desdichada entrevista con el mal recordado embajador W. Patrick Bennett. Entrevista forzosa, debido a que mientras nosotros resistíamos en el Palacio Nacional el bombardeo de la aviación y de la marina, nuestros militares de manera inconsulta fueron desde la mañana del martes 27 a buscar la intermediación de la embajada norteamericana en lo que se entendió en buena lógica que era una rendición. Volvieron en la tarde del 27 y en un momento determinado se consideró que no se podía seguir avanzando en las conversaciones que sostenían los militares constitucionalistas, en la tarde ya encabezados por el coronel Francis Camaño, y entonces se exigió la presencia del presidente provisional Molino Ureña, y allá fue Francis Camaño a buscar a Molina Palacio, después que había fracasado en su gestión el agregado político de la embajada norteamericana. Fue así como se produjeron los hechos, lamentablemente. Eso no le quita ninguna gloria al coronel Camaño por todo lo que hizo después. Pero cuando salimos de la reunión, esa malhadada reunión con Patrick Bennett, fuimos a parar a mi casa, que estaba en la Bolívar, esquina de Leopoldo Navarro, caminando desde de San Nicolás Penso hasta la Bolívar. Y allí se hizo la última reunión de Molina con los militares constitucionalistas. De ahí salieron todos a asilarse, incluyendo a Camaño. Y los últimos en asilarnos fuimos el doctor Molina, y quien habla. Mi padre, manejando su automóvil, nos llevó hasta la Embajada de Colombia, que había sido contactada telefónicamente por mi hermana Josefina. El día 28, desde la galería de la Embajada de Colombia, vimos pasar los tanques norteamericanos. Esto vino a propósito de haber hollado el territorio nacional las tropas invasoras, del fracaso del intento de cruzar el puente Duarte en esa misma fecha, el día 27, cuando fueron detenidos las fuerzas blindadas enviadas a penetrar la zona de la ciudad capital, y fueron frenadas y solamente llegaron hasta la calle Duarte, con la pérdida de varias unidades y la captura de otras tantas. Sí, Montearchi sacó de la embajada donde se había asilado a Camaño, y de ahí se fueron a pelear. Y ahí se escribió entonces otra página de gloria para el uniforme dominicano, porque efectivamente fue la derrota del contingente que venía de San Isidro lo que determinó el desembarco en apoyo a esas fuerzas de las tropas norteamericanas. Claro, eso estaba planificado desde mucho antes, desde cuando en una conversación telefónica que se le interfirió
al entonces comodoro Emilio Jiménez, hablando con el coronel Fishburne en la embajada y luego con Papito Rivas Perdomo en San Isidro, Emilio Jiménez dio testimonio de que esa mañana había hablado con el Pentágono y que le habían dado instrucciones de que el boxer estaría ahí en stand-by, listo para desembarcar, para apoyarlos. Bueno, esa es la historia. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver dónde estamos hoy ahora. ¿A dónde va la política de mercados abiertos? El CONEP, Consejo Nacional de Hombres de Empresa, pide que se analicen los efectos del Tratado de Libre Comercio. Bueno, Dice aquí la presidenta del Consejo de la Empresa Privada, Elena Villella de Paliza, y nosotros agregamos miembro del Diálogo Interamericano, igual que Leonel Fernández, llamó al sector empresarial a analizar los resultados del Tratado de Libre Comercio TLC y a emprender acciones para determinar sus amenazas y fortalezas. Exhortó a mejorar la competitividad del país frente a un entorno globalizado, impulsando las reformas económicas y legislativas. Bueno, yo no sé a cuáles reformas económicas y legislativas se refiere la señora Villella de Paliza, pero hay unas ciertas reformas económicas y legislativas que equivaldrían a usted salvarse de caer prisionero subiéndose en el 15º piso y tirándose de la azotea, de ahí. ¿verdad? De modo que vamos a ver a cuáles se refiere ella. Advirtió que es muy difícil que la nación pueda ser competitiva con tan elevadas tasas de interés. Pero eso lo dijimos nosotros de hace Podemos 3 años. decir que aquí no vamos a ir con esa política monetaria vigente en este país. Y no solo por causa de las tasas de interés altas, sino por muchas otras más, en términos de competitividad, de eficiencia productiva, etcétera. Bueno, para nosotros le trajimos algunas informaciones a la señora Villella de Paliza. Aquí sacamos del Washington Post este artículo Bien. que se llama Expectativas desinfladas. Es improbable que este año se decidan los principales acuerdos de comercio con los Estados Unidos. Dice, el senador Kerry, candidato demócrata, habla duro sobre comercio. El candidato revisaría los acuerdos y repondría la Super 301. La OMC, Organización Mundial de Comercio, falla contra los subsidios de los Estados Unidos al algodón. Brasil considera injustas las políticas de Estados Unidos. Bueno, aquí está en la primera de las informaciones una declaración en boca del señor Robert Zoellick, que es el representante comercial de los Estados Unidos. Bueno, este señor está haciendo las funciones que tuvo aquella dama de hierro que se llamó Carla Hills. Oh, sí. Esa señora tenía la mano dura. Avenida del gobierno republicano. Sí, y Carla Hills, además, miembro del miembro del Council of Foreign Relations. Sí. Bueno, dice aquí la forma en que el señor Robert Zoellick, representante comercial de Estados Unidos, viaja en jet alrededor del mundo buscando llegar a acuerdos que puedan derribar las barreras comerciales, tanto en Estados Unidos como en ultramar. Que parecería como que el furor político sobre la libertad de comercio y las pérdidas de empleo en Estados Unidos fueran como una especie de, en fin, como un gazapo, ¿no?, político menor, es el minor flat. Nada, menor, no es menor. Pero no lo es. Entonces, dice que inmediatamente después de concluir negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Australia en febrero, Zoellick se montó en un avión y viajó 32.000 millas en un viaje que apuntaba a revivir la Organización Mundial de Comercio por los problemas y obstáculos del comercio. Óigame, lo que hay por delante, todo eso que se habla y se dice en la Organización Mundial de Comercio, está condicionado a lo que está pasando en la campaña política de los Estados Unidos. El señor Kerry tiene las mejores posibilidades de ser el próximo presidente de Estados Unidos.
¿Y qué dice? Que dice que va a revisar todo eso. Sí, tiene una visión muy diferente y opuesta a lo que se Sí, tiene. entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta, porque definitivamente esa es la realidad. Lo que está imponiendo estos subsidios es la realidad norteamericana. Lo que no acabamos de aprender y entender nosotros, la otra parte que estamos del otro lado en estas conversaciones, es que lo que es igual no es ventaja. Y Estados Unidos tiene subsidios, pongamos subsidios nosotros, porque si ellos pueden ponerlo, nosotros también. Y también si ellos tienen barreras de distinta naturaleza, cuotas, Claro. barreras de tipo Arancelario, administrativo, ¿no? Y también tienen de tipo de salud, de salud, y exacto, también manipulando esas regulaciones. todas estas regulaciones de tipo administrativo se convierten en verdaderas Exacto. barreras. Y bueno, nosotros ponemos lo mismo y lo que es igual no es ventaja. Y dejamos de quejarnos y lamentarnos y sencillamente creamos las condiciones de la competitividad que está reclamando el CONEP. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, amigo Roger, Bueno. vamos a seguir Próximo viendo titular, los lo que tenemos. secretos energéticos del vicepresidente Chaney. Este New otro York Times capítulo muy dice, interesante. El New York Times enfoca sus cañones en un artículo que reza: un día en la corte para el señor Cheney, una visión de poder. Dice aquí, estos son editoriales del New York Times, el primero, un día del señor Cheney en la corte, dice que la Suprema Corte escucha hoy los argumentos del vicepresidente Dick Cheney en su atento de mantener secretos y en desconocimiento del público quién fue que se reunió con él detrás de puertas cerradas hace 3 años para redactar la política energética de esta administración. Parece que hay también una situación con el juez Antonin Scalia. Scalias, porque parece que jugaron ellos, golf. No, fueron a cazar patos y a juntos. cazar patos y después jugaron golf. Sí, hicieron de todo, día de campo. Exactamente, pero aquí el señor Paul Krugman, en su artículo del mismo día, que dice una visión de poder, hace un análisis que nosotros encontramos muy interesante porque coincidía con lo que yo estaba especulando, y es que la razón por la cual no se quiere dejar conocer la agenda que trazaron y quiénes la trazaron para la política energética, es que ahí salga a relucir que se estaba repartiendo de antemano la riqueza petrolera de Irak y que la razón de atacar a Irak está ahí concretizada, estuviera en la política energética de los Estados Unidos. Cosa que a la que nosotros hemos hecho alusión también en varias ocasiones. Pero eso estaba yo anoche especulando sobre eso, cuando saco el artículo y me encuentro con esa especulación también del señor Krugman, hasta que se pueda conocer las notas, porque se le han negado incluso al Congreso. Óigame bien hasta dónde ha llegado la situación. Y esto pues ha devenido en un problema muy importante y muy serio en los Estados Unidos, porque se trata de que el Congreso tiene que tener acceso absolutamente a todo. Y entonces cuando se le ha negado al Congreso el acceso a esas minutas y a quienes estaban en ese asuntito, ahí hay un problema constitucional. Absoluto y totalmente. Hay una confrontación de poderes intolerable para la Constitución. Entonces dice el señor Krugman que si bien es preocupante la posibilidad de que ahí estuviera repartiéndose el pastel petrolero, es peor todavía el hecho de que lo estén haciendo como un asunto de imponer su capacidad de no darle a conocer al Congreso lo que hace la administración, es decir, la presidencia de la República, porque ya eso supondría un cambio en toda la filosofía de la sociedad norteamericana.
Y eso dice al señor Krugman que le preocupa todavía más. Sí. Porque la imposición del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, que en realidad es el que en los Estados Unidos... Para finalidades non santas. Traza las pautas. No, y además dice, bueno... Para finalidades como esa. Están defendiendo los intereses supremos de la sociedad norteamericana, pero si resulta que lo que están es defendiendo los negocios de unas cuantas compañías petroleras en donde yo tengo algunas acciones y tú también, entonces la cosa es muy seria. Gravísima. ¿Verdad? Porque, óigame, todavía el pueblo norteamericano no ha terminado de pagar el precio de la presencia militar en Irak. Siguen muriendo soldados norteamericanos y desde luego están matando muchísimos iraquíes. Y además yo debo decir una vez más que yo del internet saqué la razón de por qué el señor Tommy Franks, general en jefe de la operación de invasión a Irak, se retiró antes de que le tocara su tiempo. ¿Tú sabes por qué? No. Porque hay varios expedientes en la Corte Internacional de La Haya acusando de genocidio al señor jefe de las fuerzas militares norteamericanas, Tommy Franks. Parece que para articular un poco ese expediente, el gobierno norteamericano eligió el camino de retirar más temprano de la fecha que le tocaba al señor Tommy Franks. Además, el señor Bob Woodward, en su último libro, que no voy a desperdiciar la oportunidad de tratar de escribirlo totalmente, porque yo saqué ya los resúmenes que sacó el Washington Post. Aquellos 5 resúmenes que usted estaba pendiente. Voy a comentarlos acá de aquí al fin de semana o en la semana próxima. Pero ahí dice él que cuando le notificaron a Tommy Franks que ya había hecho la operación de Afganistán, que todavía le está costando muertos a Estados Unidos. En estos días perdió la vida Tillman, el atleta norteamericano. Sí, superatleta. Murió en Afganistán, no fue en Irak. Es decir, que allí en Afganistán todavía se está pagando un precio alto en vidas de los norteamericanos. Sí, pero no queremos que muestren los sarcófagos cubiertos de la bandera. Entonces, de una vez reaccionamos. Exactamente. Todo eso estamos viendo al pueblo y a la sociedad norteamericana a cuestionarse sobre qué es lo que se está produciendo, qué está sucediendo en la propia sociedad norteamericana. Definitivamente se está rompiendo con la mejor tradición del ejército y de las Fuerzas Armadas de rendirle honores a quien entrega el sacrificio supremo, que es su vida, que se supone que lo hace defendiendo ideales, los ideales que sustentan a la sociedad norteamericana. Cuando se envía a la tropa a morirse a un lugar extraño de la tierra, porque ahí hay unos intereses económicos que perseguir. Óigame, la rebelión de la sociedad norteamericana no se va a dejar de esperar. Espérenlo. De todas maneras, estos artículos son muy, muy reveladores y dicen que no todo el mundo está allí con los ojos vendados. Mercado cambiario. El precio del dólar para la venta en ascenso, 44,80. Panorama nacional. La economía dominicana de mercado. El gobierno controla precios de huevo, pollo y cemento. Juan Bautista Villamán reveló que hay una lista de 25 artículos para la próxima semana. Bueno, pero yo quisiera aclarar un punto. ¿No habían puesto a un general al frente? Sí, señor. Un nuevo control de precios. ¿Y qué pasó? Y revivieron la ley 13 de 1963. ¿Y cuándo fue que nombraron al señor Juan Bautista Villamán o anularon la designación de general? Del no general? Lo sé. Pasan tantas cosas a veces. Pasan muchas cosas. Lo cierto es que esa decisión del gobierno está demostrando que el mercado, este país no lo puede soportar. Lo que pasa es que el gobierno responde ahora en medio de una campaña. Parece que eso es típico de todas las campañas, ¿no? Los gobernantes, porque te trata de un gobernante que quiere volver, ¿no? Él se ha pasado 3 años y medio haciéndose el sordo con respecto a que el mercado no funciona en este país
Y ahora, en medio de la campaña, descubre que están desprotegidos los consumidores dominicanos, entonces hay que ponerle control. Sí. Ajá. Pero óigame, la gama es muy interesante porque incluye el cemento. O sea, que no es solamente huevo, pollo, sino que además el cemento. Sí, además hemos nombrado otro general para controlar la calidad de los combustibles. Espérate, pero ese es otro. De todas maneras, el hecho de que haya huevo, pollo y cemento indica que el mercado no funciona de ninguna manera, porque huevo y pollo son cuestiones de primera necesidad, son alimentos. Ahora, el cemento es importante porque afecta todos los costos de la construcción. Hoy el petróleo, se le olvidó, ¿verdad? Una varilla. No, el petróleo. Sin petróleo no hay energía eléctrica, no hay transporte, no hay nada. Entonces, el mercado no funciona, señor presidente. Y señores candidatos que fueron a la convocatoria del señor rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Agripino Núñez Collado, y firmaron el apoyo a las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, que son desde luego reafirmantes del mercado. No hay salida con el mercado. Esa economía que tenemos impuesta es la que está creando pobreza en toda Latinoamérica. No es como dicen ahora los organismos internacionales, que no han podido responder, no han podido actuar frente a la pobreza. No, es que eso es lo que está creando pobreza, el modelo económico, ¿verdad? Y eso hay que cambiarlo. Ahora, léete la próxima información. Dice ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, advierte que control de precios es un retroceso y rechaza la medida. Y el gobierno de Estados Unidos se queja del clima de negocios en la República Dominicana. Bueno, lo de Ángel, eso había que verlo venir, pero habría que también advertirle que Ángel tiene que darse cuenta de que la realidad está compuesta también de la gente, de todos nosotros los consumidores. Léete el último, la ética gubernamental, que es: el candidato Eduardo Estrella favorece la sociedad civil, fiscalice la gestión de gobierno. Ahora la pregunta es, yo me reí un poco viendo esto, con el perdón del ingeniero Eduardo Estrella, que no tengo el placer de conocer personalmente, tengo referencias muy buenas de él, pero como candidato está dejando que las palomas le tiran a las escopetas. Es decir, el sector privado, que es de donde se incuban todos los negocios sucios para ir a contaminar a la administración pública, entonces va a fiscalizar la administración pública. Y la pregunta es, ¿quién fiscaliza entonces la ética de negocios? Por ejemplo, cuando la presidenta del CONEP está metida en el negocio eléctrico y se pronuncia como representante del sector económico con respecto al negocio eléctrico, la ley es parte, eso no es ético. Entonces, ¿dónde está la ética para el sector de la sociedad civil? Bueno, eso también tiene que ponerse por delante. La corrupción no está solamente en los partidos políticos. Y eso sería cosa de averiguar qué vino primero. El huevo. ¿Y la gallina o el huevo? Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espayalani. Y Roger Ogando. Hasta luego.